A todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión por cargo del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta. Es para mí un placer acompañaros a lo largo de esta pequeña jornada y, bueno, trasladaros lo que desde el ámbito del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación visualizamos como la situación actual del cambio del modelo productivo, de lo que está haciendo la incorporación de la digitalización prácticamente en todos los procesos de negocio y cómo este cambio tecnológico pues, va a afectar prácticamente a todos los sectores productivos, así como a la sociedad en su conjunto. Mi nombre es Manuel Ortigosa, soy ingeniero de telecomunicación por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Formo parte del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y actualmente desarrollo funciones de funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de Ingeniería de Telecomunicación de la Junta de Andalucía. Sin más, paso a poneros una pequeña presentación que he elaborado precisamente para compartir con vosotros cómo está haciendo este proceso de cambio tecnológico, cómo está haciendo esta incorporación de la tecnología en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad, para ver también cuáles son las oportunidades que el ingeniero de telecomunicación tiene en este mundo que actualmente nos ha tocado vivir, que es totalmente cambiante, pero que desde luego no está exento de retos y de oportunidades para el colectivo de ingenieros de telecomunicación. Permitidme que comparta la pantalla. Bien, pues como comentaba, la idea de la sesión es, bueno, pues trasladar un poco una serie de conceptos sobre en qué situación nos encontramos en la actualidad. Creo que todos somos conscientes que nos enfrentamos en un cambio de paradigma respecto a lo que serían los sistemas de producción. Históricamente hemos ido viviendo diferentes revoluciones en lo que ha sido el proceso de industrialización, pues prácticamente desde la primera revolución industrial en el siglo XVIII hasta lo que se viene a denominar la cuarta revolución industrial, que es el momento en el que nos encontramos ahora, que empezó o se puede empezar a conceptualizar a final del siglo XX y que desde luego en el siglo XXI se ha visto acelerada por la incorporación masiva de tecnología en prácticamente todos los sectores productivos. Cuando hablamos de revolución industrial, y aunque a lo largo de la sesión voy a centrarme casi exclusivamente en el cambio de lo analógico a lo digital o el impacto de lo que pueden tener las tecnologías digitales en la economía y en la sociedad, no solamente este cambio tecnológico está afectando a esta incorporación masiva de la digitalización. También hay cambios en el uso de los recursos y en la forma en la que se generan nuevos productos y cómo se utilizan los recursos tanto desde el origen hasta la final, hasta el fin del ciclo de vida de un producto, pasando de modelos donde la tendencia era la producción lineal, es decir, teníamos un recurso que se iba modificando, que se ha ido transformando, que al final de su ciclo de vida, pues tras el deterioro que podía sufrir, pues se desechaba. Estamos pasando también a un sistema de producción circular, donde se intenta optimizar y darle una segunda vida a gran parte de los dispositivos para garantizar una mayor sostenibilidad del planeta y también una mejora en la utilización de los recursos y, por lo tanto, mejora económica. Y luego hay una tendencia a que gran parte de los activos que se producen, que generan valor por parte de las empresas e incluso por parte de la ciudadanía, son intangibles. Es decir, se ha pasado de una economía basada fundamentalmente en activos físicos a una economía donde una gran parte del peso está fundamentada en activos intangibles. En estos tres cambios de paradigma, la tecnología tiene un papel importante y el papel de los ingenieros de telecomunicación está claro, porque podemos dar soporte a todo cambio que se quiera realizar en cualquiera de estos tres paradigmas. Los cambios que se están produciendo no solamente son desde el punto de vista del resultado del producto, también hay cambios en el modelo de trabajo. En el trabajo tradicional, que uno podía pensar que era el esquema de trabajo jerarquizado, de un trabajo estático, de un trabajo donde el presencialismo era la tónica, pues hemos pasado a un sistema donde lo digital y lo humano se combinan, es decir, tenemos que aprender a trabajar con máquinas, cada vez la automatización está más cercana a los procesos productivos. Por otra parte, se trabaja de una forma flexible y ubicua. De hecho, yo ahora mismo me encuentro teletrabajando, de tal manera que puedo prácticamente mantener la misma actividad sin tener que disponer de una oficina física ni tener que tener un contacto físico con las personas. Es cierto que la situación en la que nos encontramos es un poquito peculiar, pero la verdad que esta tendencia del teletrabajo es posiblemente una tendencia que haya venido para quedarse y que cada vez la iremos utilizando de forma más intensiva en cada vez más puestos de trabajo. Luego, el trabajo es cada vez más colaborativo y cooperativo, es decir, las estructuras jerarquizadas y los ciclos, los silos
dentro de las empresas cada vez es más difícil encontrarlos porque se obliga a que los trabajadores compartan conocimiento y compartan tareas. Y luego también el trabajo y el conocimiento se lleva a cabo muy ligado a proyectos concretos. Es decir, no solamente una persona se dedica a una tarea, sino que esa tarea puede que la desarrolle durante un tiempo, finaliza esa tarea y empieza con un proyecto nuevo que te obliga a reciclar conocimiento. Por lo tanto, los ingenieros de telecomunicación y en general todos los ingenieros y cualquier profesión tiene que estar continuamente reciclándose y formándose para no perder el contacto con la realidad y con los cambios que se produzcan dentro del entorno o del marco tecnológico en el que trabajamos. Si nos fijamos ahora mismo en qué situación nos encontramos en Europa y en particular en España respecto a una serie de indicadores, como pueden ser los indicadores de economía digital y, digamos, de sociedad y economía digital, vemos que España, bueno, se encuentra en una situación intermedia. Hemos ido perdiendo posiciones a lo largo de los últimos años. Y si se miran estos indicadores respecto a una serie de ámbitos en los cuales se valora la conectividad del país, la formación y el conocimiento y las skills, las habilidades que tiene el capital humano en relación a los sistemas digitales, el uso de los servicios de Internet, la integración de la tecnología en los sistemas productivos y los servicios públicos digitales, bueno, pues España se encuentra en un honroso 11º puesto y lo que sí encontramos es que dentro de los diferentes ámbitos que se están valorando hay un desequilibrio entre uno y otro. Es decir, en conectividad tenemos muy buena conectividad en España, tenemos una posición bastante ventajosa incluso respecto a países de mayor calidad o de mayor cantidad de Producto Interior Bruto, pero sin embargo en capital humano, es decir, en la adquisición de las competencias por parte de la ciudadanía y por parte de las personas trabajadoras, así como en el uso y la integración de la tecnología en las empresas, pues todavía nos queda mucho recorrido. En servicios públicos digitales nos encontramos una posición relativamente buena porque sí ha habido un proceso continuado de modernización de las administraciones públicas. Lo que quiero con este esquema no es tanto que nos quedemos con los indicadores, sino que veamos que hay ámbitos de digitalización que afectan prácticamente a toda la economía y a toda la sociedad en la que vivimos. Es decir, por una parte vamos a encontrar el reto de la conectividad, es decir, para que podamos tener servicios públicos digitales, para que las empresas puedan digitalizarse, para que podamos ir sensorizando e incorporando nuevas herramientas en los sistemas productivos, lo primero que hace falta es conectividad. Deben estar conectados los municipios, deben estar conectados los ciudadanos. Para ello hacen falta infraestructura. Actualmente España posee una buena cobertura de infraestructura. Es cierto que en función de las capacidades y de la tecnología de la que estemos hablando, pues podemos tener variación en la cobertura. Aquí tenemos un gráfico de cuál es la evolución de la cobertura desde el 2017 hasta el 2019. Podemos ver que en lo que sería conectividad DSL prácticamente nos encontramos estancados en un 90% de cobertura de 2 megas, en torno a un 72% de cobertura de hasta 10 megas, porque realmente los operadores han dejado de desplegar redes fundamentadas en ADSL y lo que se han ido es a desplegar redes basadas en FTTH o en todo lo que sería despliegue de fibra. Ahí sí vemos que a lo largo de los esquemas que estoy planteando, pues ha habido una evolución desde un 71% hasta un 80%, y luego ya en tecnologías móviles hasta 4G, pues tenemos cobertura casi universal de un 99,8%. Estos porcentajes de cobertura lo que nos dan una idea de la capacidad que tiene el territorio de conectarse y de aprovechar las innovaciones tecnológicas que vengan derivadas sobre todo del uso de Internet y del uso de la conectividad dentro de lo que sería un determinado municipio. Pero no podemos olvidarnos, vivimos en ciudades, es cierto que muchas veces tenemos esa miopía de pensar que lo bien que podamos estar en Sevilla o en Málaga es lo mismo que pueden tener el resto de municipios, pero lo cierto que a nivel global existe todavía muchos déficits de cobertura en muchos municipios. Aquí pongo la cobertura rural definida en el 30 de junio de 2019 y vemos que, por ejemplo, el FTTH, si en núcleos principales o digamos, en media teníamos un 80%, en zonas rurales, que estaríamos hablando de núcleos por debajo de 20.000 habitantes, pues la cobertura escasamente alcanza el 46%. Igualmente, pues bueno, nos encontramos que otras tecnologías que en municipios grandes pues están prácticamente desplegadas, pues en los municipios pequeños tienen todavía un déficit. Eso significa que para el ingeniero de telecomunicación hay una oportunidad porque va a seguir habiendo despliegue por parte de los operadores, es decir, hay una necesidad de ampliar la cobertura y luego también una posibilidad incluso de generar nuevos servicios en la medida en que se vayan ampliando cobertura en estas zonas donde actualmente, bueno, pues estamos vírgenes de prestación de servicios. Por lo tanto, esa doble oportunidad de
formar parte de un equipo dentro de un operador para desplegar red y esa oportunidad de una vez está la red da servicio en esos municipios, pues es un tema a tener en cuenta. Ligado a la conectividad, nos encontramos la situación del despliegue del 5G. O sea, el 5G sabemos que es una nueva tecnología que va a suponer una serie de ventajas, fundamentalmente ligadas a las grandes capacidades de descarga y de tráfico de información que proporciona, así como a la escasa latencia que supone la conexión entre dispositivos o la conexión entre sensores. Estos dos elementos van a ir facilitando que vayan apareciendo nuevos productos. Por lo tanto, hay dos nuevas oportunidades. Por una parte, el despliegue de las propias redes 5G. Los operadores están inmersos en este despliegue. Actualmente, el número de municipios que tienen cobertura 5G es todavía limitado, porque bueno, están pendientes de adjudicación bandas de frecuencia y todavía falta una parte importante del despliegue en núcleos digamos, fuera de las capitales. Por lo tanto, los operadores van a seguir invirtiendo en despliegue de 5G y, sobre todo, van a ir apareciendo casos de uso y nuevos servicios que van a aprovechar esas capacidades de descarga, esas capacidades de baja latencia y la otra capacidad que también proporciona el 5G, que es la conectorización o la disponibilidad de múltiples sensores conectados en la red, es decir, vamos a tener casi una posibilidad ilimitada de conectar dispositivos que otras tecnologías pues no lo permitían. Por lo tanto, esta oportunidad de la conectividad también es una oportunidad para el ingeniero de telecomunicación desde el punto de vista del despliegue de red, pero sobre todo desde el punto de vista de la prestación y de ideación de nuevos servicios. Si nos vamos ahora al ámbito de la empresa, hemos visto cuando se indicaba el DESI, el indicador sintético de sociedad y economía digital, que una parte importante de dicho indicador viene referenciada a la incorporación de tecnología por parte de la empresa. Las empresas están obligadas, y cuando digo obligadas no es porque haya una normativa o porque haya un precepto que le implique que tengan que digitalizarse, están obligadas porque si no van a quedarse excluidas del mercado. En el último año que hemos sufrido de pandemia y donde la actividad se ha visto limitada tanto en la presencia de las personas trabajadoras como en las relaciones con los clientes y con los proveedores, nos hemos encontrado que muchas empresas han perdido su capacidad de seguir llevando a cabo el negocio por esa falta de digitalización, por esa falta de mantener a los trabajadores desubicados o, digamos, deslocalizados, a esa posibilidad de relacionarte con los clientes y con los proveedores de forma digital. Por lo tanto, existe una grandísima oportunidad de mejora por parte de las empresas y, obviamente, una gran oportunidad para los ingenieros de telecomunicación de posicionarse en la prestación de determinados servicios y la incorporación de tecnología en múltiples ámbitos de lo que implica la digitalización de las empresas. En este diagrama lo que se presenta es 6 ejes respecto a los cuales las empresas están llevando a cabo procesos de modernización y de digitalización. No solamente estamos hablando del que primero uno piensa, y sobre todo los que somos ingenieros siempre pensamos en infraestructura y en tecnología, pensamos en electrónica, pensamos en software, pensamos en cacharros, cuando realmente eso no deja de ser un instrumento. Es decir, la electrónica, las comunicaciones, todo lo que supone la tecnología no deja de ser un instrumento para un fin que además en la empresa es muy claro, que es la mejora de la productividad, que es la mejora de las relaciones con los clientes, que es captar más negocios y por lo tanto ese ámbito va a quedar además sometido al resto de intereses de la empresa. Por lo tanto, cuando pensemos en digitalizar una empresa tenemos que tener una visión muy amplia y en este caso, en este esquema, lo que representamos es por una parte la digitalización afecta a la cultura de la empresa y obliga a que el empresario tenga en la medida de lo posible personal TIC de alto nivel para asesorarle respecto a cómo tiene que llevar a cabo el proceso de digitalización del negocio. Ahí aparecen figuras como el CIO, como el CTO, como el CDO, es decir, responsables de determinados ámbitos tecnológicos que forman parte de los comités de dirección de las empresas y que se encuentran al máximo nivel asesorando sobre cómo tiene que llevarse a cabo el proceso de modificación de un determinado ámbito del negocio o la incorporación útil de una tecnología. Eso implica, pues obviamente, un cambio en todo lo que es la cultura empresarial y a un cambio en el cual los ingenieros de telecomunicación tenemos mucho que aportar. Otro elemento importante es la experiencia del cliente.
para una empresa lo más importante son sus clientes, porque al fin y al cabo es lo que le genera los ingresos y es el motivo del sustento de la empresa. La experiencia del cliente se ha visto continuamente sometida a procesos también de digitalización, donde no solamente se mantiene una relación con el cliente, que puede ser algo relativamente ya normal en cualquier empresa, sino que también encontramos mecanismos para ampliar el conocimiento del cliente y facilitar incluso la participación del cliente en la definición de un producto y un servicio, o en su defecto la participación y el feedback respecto a cómo estamos siendo nosotros proveedores de estas personas. En ese sentido, herramientas como es un CRM es algo habitual ya en cualquier empresa y, lógicamente, requiere un proceso de integración y de instalación que, bueno, pues que es un ámbito también de desarrollo profesional para un ingeniero. En la organización, comunicación y el talento, la situación en la que vivimos prácticamente ha puesto en boga que esa coordinación es imprescindible utilizarla mediante medios digitales. Ahora mismo estoy hablando con vosotros, estoy intentando trasladar esta visión a través de una videoconferencia, pero es que la videoconferencia es algo ya habitual en las empresas. Entonces, se ha ido provocando un cambio en la forma de trabajo, un cambio también en la gestión del talento, entendiendo como tal la formación, entendiendo como tal la relación entre los diferentes ámbitos y niveles jerárquicos de la empresa, y para ello también contando con profesionales, con un equipo digital que ayuda a este proceso interno de organización de las personas. Luego, una cosa en la que impacta directamente la tecnología son los productos y los servicios. O sea, cualquier producto y servicio tradicional se está viendo impactado por la incorporación de la tecnología, ya sea por la ampliación en los canales de venta, ya sea por la modificación del catálogo de productos, ya sea porque incrementamos la propuesta de valor que hacemos respecto a un producto añadiendo elementos digitales, ya sea de trazabilidad, de control de calidad, el posible seguimiento, pues no sé, de fallos, el poder también tener elementos adicionales a productos analógicos que aportan valor pero con contenido digital. Por lo tanto, bueno, en todo lo que sería producto y servicio existe un campo importantísimo de innovación incorporando el siguiente eje, que es la infraestructura y la tecnología. Y luego, por último, encontramos la modificación de los procesos. O sea, la propia empresa está modificando sus procesos, el seguimiento del control de estocaje, los procesos primarios del negocio se monitorizan, se incorpora la sensorización para tener un mayor control sobre lo que se está llevando a cabo, así como la colaboración y la integración de los proveedores. Es decir, cada vez es más habitual que también las empresas, igual que en la relación con los clientes, tengan un CRM, en toda la parte de procesos internos y gestión del negocio, pues tengan un ERP. Tanto en un caso como en el otro, el papel del integrador, el papel del ingeniero, pues suele tener bastante presencia al objeto de poder llevar a cabo este tipo de implantaciones. Con la administración pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando pensamos en una empresa, dices, tengo muy claro que la empresa tiene una orientación al cliente, que la empresa tiene que tener su relación con los proveedores, etcétera, etcétera. Con la administración pasa igual. Lo único que ocurre es que la administración, obviamente, el objeto de la administración no es el ánimo de lucro, sino que es el servicio público. La finalidad que debe tener la modernización debe ser la mejora en la eficacia y en la eficiencia en la prestación de los servicios y, lógicamente, todo el proceso de digitalización debe tender a contribuir primero a que las relaciones de la ciudadanía con la administración sean lo más parecidas a lo que en su día a día hace un ciudadano. Es decir, si yo estoy acostumbrado a relacionarme con una empresa por medios digitales, exijo y me gustaría que la administración me proporcione los mismos mecanismos y las mismas alternativas para relacionarme con ella. De esa manera, pues bueno, sistemas como identificación única del ciudadano en todo lo que sería el ámbito de la administración, el solicitar la información una sola vez, es decir, que todos los sistemas de todos los organismos estén interconectados de tal forma que yo solamente proporcione información y cuando haga falta sean ellos a través de sus propios sistemas internos quien se traspase esa información. El hecho de que todo sea digital por defecto, que yo no tenga que estar llevando papel, que no tenga que estar presentando documentación en formato analógico en el registro, pues todo ello implica también una modernización de la administración que está en proceso y que todavía pues, requiere mucho trabajo y por lo tanto aquí hay una gran oportunidad para el ingeniero de telecomunicación de formar parte de los equipos de las empresas tecnológicas que dan soporte a la administración, pero también de formar parte de la propia administración. Al inicio he comentado, yo soy funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Telecomunicación y desde la propia administración, lógicamente, llevamos a cabo procesos de innovación tecnológica, llevamos a cabo procesos de contratación de productos, de implantación de nuevas tecnologías al objeto de
pues bueno, pues producir ese proceso de modificación y de modernización de la administración. La administración también debe tender a ser abierta por defecto, igual que tenemos en la empresa privada un CRM, pues la administración debe tender a ser lo más abierta posible con el ciudadano. Obviamente, la seguridad debe estar en el diseño, no podemos correr riesgos de pérdida de confianza, de pérdida de información, gestionamos información sensible, gestionamos información relevante de las personas y de las empresas y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos con la información que gestionamos. Y luego, toda esa información nos debe permitir ser proactivos. Es decir, tenemos que conseguir que la administración no solamente persiga que tú le remitas la información, sino que sea la propia administración la que te vaya simplificando los modelos de presentación, te vaya dando ya los formularios precumplimentados al objeto de que tú solamente tengas que validarlo y aceptarlo y por lo tanto todo ello lo que va a implicar es la incorporación de tecnología para simplificar lo máximo posible la relación del ciudadano con la administración. Cualquiera podría pensar, bueno, pero esto ya estará todo montado, las empresas están ya con sus sistemas montados, la administración estará modernizada, nada más lejos de la realidad. Y además, en las empresas, según cuál sea el sector al que se destina la empresa, más o menos implantación de tecnología podemos encontrar. Aquí, por ejemplo, saco un cuadro de un barómetro de madurez digital del sector productivo y de la administración de forma comparada y además con una evaluación de 2 años y se puede ver que si bien los servicios financieros, los ámbitos tecnológicos o las empresas de telecomunicaciones sí tienen un grado de madurez digital importante y una implantación importante de tecnología, otros sectores como pueden ser la energía, la educación, la construcción, todavía se encuentran en una situación de incorporación de la digitalización en su conjunto, no voy a decir precario, pero sí bastante mejorable. Igualmente, la administración todavía tiene mucho recorrido que seguir para conseguir digitalizar todos sus procesos. Cuando hablamos de tecnología, y en esto los que somos ingenieros y vosotros que también lo vais a ser, y el que ya no lo sea, nos encontramos algunas veces con, bueno, ¿y cuál es la tecnología que tengo que considerar? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde van las nuevas tendencias respecto a qué es lo que se está implementando? En eso hay que ser proactivos, es decir, no podemos esperar a que el conocimiento nos venga o a que directamente vayamos a tener a proveedores que nos vayan a decir qué es lo que nos interesa, sino que tenemos que ser nosotros los que busquemos las oportunidades que puedan surgir en diferentes desarrollos para ver luego cómo se pueden aplicar. Existen múltiples fuentes para saber cuáles son las tendencias tecnológicas que puede haber de un año a otro o a 5 años vista. Yo os traslado aquí simplemente 2 esquemas que os pueden servir de orientación para ver hacia dónde está yendo el mercado. Uno de ellos es, bueno, las tendencias tecnológicas, por ejemplo, el 2020, Gartner publica todos los años un informe donde identifica cuáles son las tendencias tecnológicas para el año en curso o para el año siguiente, de tal manera que te da una idea de cuáles son los principales avances que se están produciendo en determinadas tecnologías que a lo mejor hace 3 años eran incipientes, pero que ya empiezan a tener una implantación de casos de uso reales o que poco a poco están siendo adoptadas por las empresas o por las administraciones. Entonces, bueno, pues Gartner es una buena fuente de referencia. En este caso, para el año 2020, pues agrupaba las tendencias tecnológicas en 10 bloques, por decirlo de alguna forma, que a su vez se subdividían en 2 campos, las tecnologías centradas en el público y las tecnologías centradas en los espacios, por diferenciar un poco lo que sería los ámbitos más ligados a la ciudadanía, de los ámbitos más ligados a las infraestructuras tecnológicas y de espacios físicos. Bueno, y dentro de este esquema, pues te permite visualizar, pues no sé, en la parte de multiexperiencia, pues cómo se está utilizando la realidad virtual o la realidad aumentada y cómo esas mejoras en los sistemas y ese acercamiento cada vez más al público permite tener soluciones en esos ámbitos, como el humano mejorado, tal y como aparece aquí de Human Augmentation, lo que nos viene a decir es cómo se están utilizando determinados sistemas para mejorar determinados problemas fisiológicos o determinados problemas mecánicos de las personas gracias a la sensorización o gracias a la robótica, como puede ser la incorporación de exoesqueletos, la incorporación de sensores que te permiten mejorar la visión nocturna, la incorporación de elementos que te permiten, bueno, pues sustituir o reemplazar un órgano que se encuentre dañado o incorporar una prótesis que nos pueda facilitar el movimiento o la articulación, etcétera. Igual con los espacios, encontramos
Cómo la tendencia a la nube distribuida pues sigue siendo un elemento importante a considerar y que es algo que va a ir poco a poco implementándose más. Los elementos autónomos, cuando hablamos de elementos autónomos, no solamente son vehículos autónomos, estamos hablando también de drones, estamos hablando de un montón importante de tecnologías que, y aquí paso al siguiente esquema, van cambiando de fase de madurez y de la posibilidad de convertirse en un elemento productivo cuando, bueno, a lo mejor hace 3 años eran solamente un elemento de innovación y un elemento incipiente. El otro gráfico, junto con el de tendencia, que se suele seguir al objeto de ver cuáles son las tecnologías que tienen mayor proyección a corto o medio plazo, sería el hiperciclo de tecnologías emergentes que también elabora Gartner, que es un elemento que lo que te va visualizando es dentro de esta curva, que nos va dando una idea de si una tecnología se encuentra todavía en fase de innovación, si se encuentra en una fase, digamos, de expectación, donde todo el mundo está pendiente de a ver para qué se va a utilizar la tecnología, o si se encuentra ya en el, digamos, en el escenario de productividad, pues podemos ir viendo poco a poco cuáles son las tecnologías que vienen y que van a irse implantando a varios años vista. Obviamente, muchas de ellas ni siquiera llegan posteriormente a convertirse en elementos productivos. El hecho de conocer esto es simplemente, bueno, te permite una idea clara de hacia dónde va la tecnología, cuáles son los elementos que vamos a poder tener en el mercado, pero muchos de ellos todavía tienen un largo recorrido hasta que los podamos tener comercializables y los podamos implementar en las empresas. Bueno, la tecnología está muy bien, las necesidades de las empresas están muy bien y ahora falta la otra parte y es, bueno, ¿y esto quién lo paga? ¿Quién lo financia? ¿De dónde surgen los fondos o dónde está el interés de las empresas en invertir? Eso es otra de las cosas que el ingeniero de telecomunicación debe tener en cuenta. O sea, por una parte, la necesidad de la administración, de las empresas o de la sociedad respecto a qué es lo que se está demandando y qué es lo que se está implementando en cada uno de esos ámbitos. En segundo lugar, cuáles son las tecnologías que permiten dar salida o que van a permitir solventar la problemática surgida. Y en tercer lugar, es la utilización de los fondos o la disponibilidad de presupuesto o hacia dónde están las prioridades de las empresas respecto a las inversiones. Si nos centramos en ámbitos de política general, existen programas de ámbito europeo que te orientan un poco hacia dónde van a ir las líneas de financiación europeas, que no es que eso vaya a condicionar a todas las empresas, pero sí te da una idea de que son los ámbitos fundamentales donde primero se van a mover fondos públicos y en segundo lugar sientan un poco de tendencia respecto a dónde también se lleva a cabo la inversión privada, porque al fin y al cabo, obviamente, Europa no va a ayudar a financiar aquellas cosas que no vayan a ser de utilidad. Por lo tanto, programas como el que se presentó recientemente, el programa de Europa Digital para el marco 2021-2027, perdón, ahí hay una errata, lo que nos viene a indicar es, en 5 bloques, cuáles son los ámbitos prioritarios respecto a los cuales la Unión Europea va a llevar a cabo la financiación de proyectos. De hecho, el 16 de diciembre del año pasado se aprobó el presupuesto para este programa. Contempla, pues como ya aparece, en torno a 8.000 millones de euros, 7.588, bueno, ahí las cifras todavía están pendientes y de cierre de negociación, pero se identifica, por una parte, que son 5 grandes grupos respecto a los cuales se van a llevar a cabo aportación importante de fondos comunitarios, la supercomputación, inteligencia artificial, promover la ciberseguridad y la confianza, el mejorar la competencia avanzada de la ciudadanía y luego la generación y uso de la tecnología en todos los sectores de la economía. Esos 5 bloques pues llevan un presupuesto aparejado. Si os fijáis, hay una parte importante de supercomputación, que sería empezar a dotar a Europa de grandes centros de supercomputación y de grandes centros de procesamiento de datos que puedan competir con los gigantes norteamericanos y asiáticos, el disponer de desarrollo de inteligencia artificial autónoma, es decir, que no dependamos también de tecnología fuera del entorno europeo, la mejora en la ciberseguridad y la confianza en los negocios, eso es imprescindible. En todo caso, voy a profundizar un poquito más. Supercomputación es tanto generalizar el uso de la supercomputación, es decir, de la disponibilidad de servicios en la nube, pero por proveedores europeos y disponer de grandes CPD que te permitan tanto la computación como el almacenamiento y todo ello en un entorno seguro, confiable y sostenible, que es otro de los lemas que muchas veces encontramos
para todo lo que sería las políticas europeas, políticas verdes y digitales. Es decir, cuando hablamos de verde, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de reducción de la huella de carbono, estamos hablando de la aplicación de la economía circular y dentro de eso también la seguridad en la utilización de la información y el control sobre dónde van los flujos de datos. Pero, sobre todo, lo que no hace falta es tener capacidad para competir con los gigantes tecnológicos asiáticos y norteamericanos al objeto de poder tener cierta autonomía. Igual con la inteligencia artificial, no solamente reforzar el uso, o sea, todavía gran parte de las empresas el uso que hace de la inteligencia artificial es básico y es necesario ir poco a poco profundizando en las ventajas que nos puede proporcionar, así como, bueno, pues favorecer la aparición de datasets. O sea, no tenemos datos suficientes a nivel europeo para poder llevar a cabo desarrollo y entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial o de machine learning que permita que esos datasets puedan también ser autónomos respecto a los gigantes mundiales. Entonces, bueno, es importante que vayamos también disponiendo de ese tipo de herramientas. En ciberseguridad, bueno, pues aquí obviamente apoyar a todo lo que sería la contratación pública de equipamiento, herramientas y demás que mejoren la seguridad, tanto en las empresas como en la administración, y garantizar digamos, despliegue generalizado de soluciones de ciberseguridad. En todos estos ámbitos los traigo a colación porque prácticamente en todos los ingenieros de telecomunicación tienen una importante posibilidad de desarrollo profesional. Es decir, todo esto va a suponer que las empresas van a invertir en estos ámbitos, esto va a suponer que las administraciones van a invertir en estos ámbitos y, por lo tanto, formarse, adquirir las capacidades y las competencias necesarias para llevar a cabo proyectos en esta índole van a garantizar, o por lo menos definir un horizonte bastante optimista de poder encontrar una salida profesional a corto plazo porque faltan profesionales dentro de estos ámbitos. Con respecto a la cibercompetencia avanzada, aquí estaríamos hablando más bien de la formación y de la capacitación general de la ciudadanía, el que tengan las competencias digitales tanto para utilizar los sistemas como para, bueno, hacer un uso mucho más intensivo de Internet de lo que actualmente se hace. Y estaríamos hablando de la formación, también una salida posible para el ingeniero de telecomunicación. Y luego la generalización del uso de las tecnologías en cualquier ámbito. Esto es totalmente importante, el considerar que cualquier sector productivo puede ser susceptible de incorporar tecnología. Por ejemplo, un ámbito que puede parecer analógico o más tradicional, como puede ser el ámbito más rural, donde el sector agro o el forestal puedan ser los prioritarios, pues nos encontramos que en una proyección a 2040 existen una serie de tecnologías y de necesidades que van a tener dentro del campo, dentro de lo que es la protección del medio ambiente, dentro de lo que es la protección de espacios forestales, donde tenemos también una oportunidad de negocio, dado que sabemos que va a haber inversiones dentro de esos ámbitos. Por lo tanto, tanto en el análisis de datos, el dato de las explotaciones, los datos relacionados con la utilización de productos fitosanitarios, los datos climáticos, es decir, hay un abanico inmenso de información que se puede optimizar para mejorar la producción agraria o para mejorar la protección de espacios forestales. Y todo ello ligado a la utilización de elementos como los drones o elementos de sensorización o los vehículos autónomos que cada vez van a ser más habituales encontrar en el campo a la hora de llevar a cabo procesos de producción o de extracción. Y por parte de las grandes empresas que encontramos, o sea, ¿cuáles son las prioridades de inversión? Porque lo que hemos visto, el programa Europa, el programa Europa Digital 2021-2027, lo que nos define es dónde van a ir los fondos comunitarios. Luego lo que nos encontramos es, oye, yo si soy una empresa y tengo que invertir, ¿dónde me voy a enfocar ahora mismo las inversiones? Pues bueno, esto es un análisis del 2019 donde nos indicaban cuáles eran las prioridades de inversión de las grandes empresas. Obviamente, entre el 2017 y 2019, situaciones como las de WannaCry generaron mucha incertidumbre, entonces las empresas han puesto el foco, obviamente, en la implantación de sistemas de seguridad, en mejorar todo lo que es la securización de la información y de las comunicaciones, mejorar también la conectividad a la red y entre dispositivos, ampliar la conectividad de las sedes, mejorar la conectividad de los trabajadores con la empresa, etcétera, la disponibilidad de herramientas de colaboración. Esto, cuando se vuelva a hacer esta encuesta, veremos que va a haber un cambio bastante importante en la priorización de algunas de estas inversiones derivadas de este último año, pero lo que sí es cierto que esto lo que nos da una idea es dónde van a invertir las empresas y, por lo tanto,
a corto plazo dónde nos puede interesarnos posicionarnos profesionalmente. Si ya estamos finalizando un grado y tenemos que llevar a cabo un máster, pues obviamente puede ser más interesante llevar a cabo un máster en materia de sistemas de seguridad que hacer un máster relacionado con la realidad virtual o la realidad aumentada, que puede tener una no peor salida profesional, pero sí tal vez una menos demanda actual o un nicho de mercado mucho más limitado que a otras tecnologías que son mucho más generalistas. Igualmente, las administraciones públicas también definen sus prioridades de inversión. Aquí nuevamente aparece la parte de sistema de seguridad y lo que sí es cierto que las prioridades de inversión lo que nos dan una idea de, bueno, de hacia dónde va a estar el dinero y dónde realmente va a haber una contratación y una necesidad de incorporar profesionales. Y aquí es donde uno puede pensar, bueno, y en esta película, ¿dónde voy yo? ¿En qué situación estamos las personas? ¿No? ¿Qué pinto yo en toda esta historia como ingeniero de telecomunicación? ¿Y qué tengo que hacer a partir de ahora? Bueno, lo que nos encontramos es que a nivel europeo hay todavía un número reducido de personas que tienen las capacidades suficientes para llevar a cabo una implantación de este tipo de manera general. Es decir, todavía hay más de un 40% de europeos que no tienen suficientes habilidades digitales. No estoy hablando ya de avanzadas, sino incluso de las básicas. Y lo que encontramos es que esa falta de habilidades lleva a una correlación respecto a la tasa de desempleo. Es decir, respecto al ingeniero de telecomunicación, tenemos un conocimiento básico muy importante, tenemos una capacidad de desarrollo muy importante por la base científico-tecnológica que tenemos, y lo que tenemos que hacer es afianzar esos conocimientos y avanzar en una especialización, avanzar en una ampliación de los conocimientos que nos permita posicionarnos en una parte del mercado donde actualmente hay déficit de profesionales para llevar a cabo las tareas de diseño, de ejecución de proyectos, porque lo que es cierto que las posibilidades de empleo van a ser mucho mayores y, lógicamente, existe ahora mismo una posibilidad de copar puestos de cierta responsabilidad por esa falta de perfiles. Bueno, dentro de lo que son los informes que se manejan a nivel europeo, pues encontramos que el 40% de las empresas europeas afirman que no pueden encontrar personas con las habilidades adecuadas. Y aquí estamos hablando de personas con habilidades o competencias digitales básicas o medias, pero también con competencias digitales avanzadas. Respecto a la formación y a la capacitación, también se están moviendo muchos datos relacionados con hacia dónde va la automatización del trabajo. Mientras mayor especialización tengamos, mientras mayores competencias digitales tengamos, mientras más especializado sea nuestro trabajo, vamos a tener una mayor proyección profesional y vamos a tener un menor riesgo de que nuestro trabajo se automatice. Existe actualmente, ya digo, análisis sobre cuáles pueden ser las tendencias en la sustitución de la mano de obra cualificada o de determinados profesionales por robots, por sistemas automáticos. Encontramos que actividades físicas y predecibles pueden ser sustituidas hasta un 81%, que procesamiento de datos, cuando hablamos de procesamiento de datos no me refiero a diseñar los sistemas, sino a procesar los datos en sí, pues obviamente se pueden automatizar una parte importante, por lo tanto también tanto el procesamiento como la compilación pueden ser tendentes a su digitalización o a su automatización, y lógicamente lo que tenemos que intentar posicionarnos son en los puestos de especialización que nos permitan, pues bueno, garantizarnos nuestra actividad profesional, no solamente ahora, sino a futuro. Si miramos la empresa española, bueno, pues en un estudio de la ESIC de hace escasos meses, pues encontrábamos que dentro de lo que son las demandas de las empresas españolas existe un conjunto de perfiles que no están todavía disponibles en unos porcentajes relativamente importantes dentro de dichas empresas. Es decir, si bien personas para atención al cliente, comerciales, entendiendo comercial, no el comercial especializado tal vez que te haga una preventa o un diseño de producto, sino atención al cliente y tareas más básicas, pues la posibilidad de contar con personal dentro de la empresa es relativamente importante, pero conforme vamos mirando la pirámide, encontramos que tareas relacionadas con blockchain, tareas relacionadas con inteligencia artificial o simplemente con la incorporación de IoT, pues la disponibilidad de personal propio es bastante limitada. Por lo tanto, si quieren avanzar en el proceso de digitalización, van a tener que incorporar a profesionales con este tipo de capacidades. Y bueno, recopilando un poco, simplemente recordar que actualmente nos encontramos en un proceso de digitalización de la sociedad y de la economía, que hay oportunidades prácticamente en todos los ámbitos, tanto en aquellos
productos que están relacionados con la ciudadanía como aquellos que están relacionados con las empresas y con la administración, que cuando pensemos en empresas no solamente podemos pensar en incorporar la tecnología como un elemento finalista, sino que tenemos que ser capaces de ver holísticamente la empresa y ver que podemos aportar valor prácticamente en todos los ejes donde se tiene que llevar a cabo la digitalización, tanto en la parte de estrategia y cultura, en la experiencia del cliente, en la organización, en la mejora de los productos o en la mejora de los procesos, que para saber qué tecnologías son las que están en boga, pues es importante seguir determinados informes y estar siempre atento a lo que se mueve en el mercado. Los ingenieros de telecomunicación no podemos quedarnos obsoletos, o sea, quedarte obsoleto es quedarte fuera de mercado. Por lo tanto, es importante ver hacia dónde van las tendencias y también, lógicamente, ver qué es lo que se está demandando por parte de las empresas y, sobre todo, dónde están dispuestas a invertir, es decir, las prioridades de inversión. Y si queremos tener una garantía de empleo, de disponer de un puesto de trabajo bien remunerado y sobre todo gratificante respecto a la cualificación que tenemos que especializarnos, tenéis que mirar las alternativas que os puedan suponer no solamente tener el grado, sino tener un máster, una especialización posterior al objeto de tener una mayor cualificación orientada precisamente a los perfiles que está demandando el mercado. Para finalizar, simplemente una pequeña reseña de qué es el Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación. Yo imagino que casi todos lo conoceréis. Los colegios profesionales son ámbitos de formación, de conocimiento, de relación de los ingenieros. Estamos para prestar servicios, para dar cobertura y para dar soporte a los ingenieros, en este caso, ingenieros de telecomunicación. Existen colegios oficiales de ingenieros prácticamente de todas las ramas. En nuestro caso, bueno, se presta una serie de servicios, como puede ser información sobre ayudas y subvenciones, formación tanto en idiomas como especializada, se ofrecen también y se notifican ofertas de empleo. Es decir, digamos que existe un catálogo de servicios importante desde el Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, pero no olvidemos que cuando uno se colegia dentro del colegio, que es de ámbito nacional y por lo tanto también tiene los servicios que se proporcionan a nivel nacional. Y el colegio a nivel nacional tiene otros servicios complementarios, como pueden ser mentores, disponibilidad de acceso a normas de AENOR, la posibilidad de tener asesoría jurídica y fiscal. No olvidemos que muchos de vosotros terminaréis siendo libres ejercientes, es decir, personas que van a desarrollar una actividad autónoma y que por lo tanto van a requerir no solamente conocer su negocio, sino también conocer cómo gestionar su negocio. Por lo tanto, es importante también tener en algunas ocasiones apoyo para ese tipo de servicios. Y bueno, y aquí os dejo el contacto del colegio para cualquier cosa que necesitéis, para cualquier dato que queráis adicional, orientación laboral, información relativa a cuáles son los diferentes másteres, etcétera. Bueno, y estamos a vuestra disposición desde el colegio para todo aquello que he comentado hoy, pero sobre todo para todo aquello que podéis necesitar vosotros. Y bueno, por mi parte, nada más en relación a la presentación. Sí es cierto que quedo a disposición de cualquiera que quiera preguntarnos algo y, lógicamente, a través del contacto del colegio estamos a vuestra disposición absolutamente para que podáis realizarnos las consultas o, sobre todo, que os informéis qué es lo que puede aportar el colegio respecto a vuestra actividad profesional futura. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y un saludo.